Buenos días, mi nombre es Santiago Villacrés. Hoy les voy a hablar sobre la historia de la seguridad industrial. Primero les voy a mostrar el afiche de la seguridad industrial, que lleva una frase muy celebrativa que dice: cuando vemos por nuestra seguridad, vemos por nosotros mismos. Esto nos quiere decir que entre más nos cuidemos con las medidas de protección en nuestro trabajo, podremos ver por la seguridad de nosotros y por la seguridad de nuestras familias. Para seguir, voy a contar la historia desde donde ha comenzado la seguridad industrial. En la antigüedad y Edad Media, los esclavos jugaban un rol importante en las actividades productivas del mundo antiguo, pues eran ellos quienes realizaban las labores más arduas y riesgosas. De 348 a 322 a.C., Aristóteles, filósofo y naturalista griego, también intervino en la salud ocupacional de su época, pues estudió ciertas deformaciones físicas producidas por las actividades ocupacionales, planteando la necesidad de su intervención. Del 62-113 después de Cristo. En Roma, la toxicidad de mercurio fue descrita por Plinio y Galeno. Hicieron referencia a los peligros de manejo en azufre y el zinc. Enunció varias normas preventivas para los trabajadores de minas de plomo y mercurio. Otra figura notable de Roma fue Galeno, quien después de Hipócrates es considerado como el médico más importante del mundo antiguo en Occidente. Galeno estudió las enfermedades de los mineros, los curtidores y los gladiadores. Esto pasó de 130 a 200 años después de Cristo. El Renacimiento. En Francia se fundan las primeras universidades en el siglo X y también surgen leyes que protegen a los trabajadores. Serían las leyes que se apuntalan los primeros avances hacia la formalización de la seguridad laboral. De 1413 y 1417 se dictaminan las ordenanzas de Francia, que velan por la seguridad de la clase trabajadora. En 1973, en Alemania se publica un plan Fentop elaborado por Ulrich Elfand, que señala algunas enfermedades profesionales. Este sería el primer documento impreso que se ocupe de la seguridad y que fue uno de los primeros textos sobre la salud ocupacional. En la Edad Moderna, Kirchner escribe Mundos Subterráneos, donde describe algunos síntomas y signos de las enfermedades de los mineros como tos, la disnea y la caquexia. En 1665, Walter Pope publica Philosophical Transition, donde refiere a las enfermedades de los mineros producidas por las intoxicaciones por mercurio. Revolución industrial. En 1500, siglo XVIII. Progresaron las industrias manuales gracias a la creación de la manivela, las bombas de agua, la lanzadera de volante de Kay. De 1736 a 1819, James Watt inventa la máquina de vapor al perfeccionar los artefactos anteriormente mencionados, y con ellos inicia el proceso de mecanización de los sistemas de producción y transporte. En 1778, en España, Carlos III dio el Edicto de Protección contra Accidentes. 1802, el Parlamento inglés de la reglamentación de trabajo en fábricas, que limita la jornada laboral y fija niveles mínimos para la higiene de salud y la educación de trabajadores. 1828, Robert Owen pone en marcha un programa para el mejoramiento ambiental, educacional y moral de los trabajadores. 2 años más tarde, Robert Barker propuso un médico debería hacer visita diaria a las fábricas. En 1841 surge la Ley de Trabajo para Niños. 1844 aparecen leyes que protegen a las mujeres. En Manchester,
Las máquinas operaban sin protección y no sería hasta 1877 que se ordenó colocar resguardos a las máquinas. Leyes similares ya contempladas en 1855, aspectos tales como la ventilación y protección de túneles en desuso, la señalización, el uso de manómetros y válvulas adecuadas para las calderas de vapor y la exigencia de indicadores y frenos de caso dispositivo para levantar equipos. En 1886, el 4 de mayo, tuvo un lugar la Revuelta de Chicago, que culminó con el justo establecimiento de 8 horas de trabajo. En 1948 se inició una legislación sanitaria para la industria. 2 años más tarde, comienzan las inspecciones para verificar el cumplimiento de las normas que tendrían sustento legal. En 1867 se promulga una ley nombrada a los inspectores en las fábricas. 1868 aparecen las leyes de comprensión del trabajador 9 Máximo von Petterkoffer. Funda el primer Instituto de Higiene de Múnich en 1875. En 1864 Inglaterra y Francia fueron los países que lideraron la formalización de salud y la seguridad ocupacional en Europa. En 1890 se generaliza en todo el mundo la legislación que protege a la sociedad y a los trabajadores de riesgos laborales. En 1911, el estado de Wisconsin aprobó la primera ley que regula la indemnización del trabajador. En el siglo XX, al par de todos los avances técnicos que hicieron posible el paso del siglo XX, con la manifestación de las fuentes de energía eléctrica o termodinámica en los hogares y la industria. En 1918, la Universidad de Harvard fue la primera casa de estudios superiores que concibió el título de licenciado en Seguridad e Higiene en el Trabajo. En 1918 empiezan a funcionar la Organización Internacional de Trabajo, OIT. Otros sucesos importantes que fue el Tratado de Versalles, que en su función 2 estableció principios que luego tomaría el OIT, de modo que en 1921 se creó un servicio de prevención de accidentes. En 1960 la seguridad industrial es ya una ciencia y una profesión, cuyos aportes a la industria y el trabajo son valorados en tanto que se eliminan o minimizan los riesgos ocupacionales, permitiendo reducir los costos económicos que afectan la producción. En la actualidad, la seguridad industrial viene generando gran interés de parte de los empresarios, los trabajadores y los políticos. En particular, los gobiernos han invertido dinero en la difusión de normas de seguridad y en la inspección periódica de empresas, fábricas e industrias a través de diversos organismos de control.